Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacer una guirnalda de luces y papel. Lo primero que voy a hacer es juntar dos esquinas y marcar. Es importante que hagamos bien las marcas, que seamos bastante precisos para que luego quede un buen resultado. Ahora cogemos las otras dos esquinas y repetimos. Para marcar simplemente con los dedos basta. Si queréis podéis ayudaros de una plegadera, una regla o el filo de las tijeras, pero vamos, que con los dedos es suficiente. Ahora cogemos el papel por el lado contrario, o sea, por la parte que no queramos que se vea, y doblamos así hacia afuera, juntando dos lados. Y marcamos. Y hacemos lo mismo con los otros dos lados. Nos habrá quedado una cosa así. Veis que tenemos marcas aquí y aquí y así en diagonal. Ahora lo que voy a hacer es hacer como una especie de estrella, levantar los lados que están en diagonal y hundir los que cortan el cuadrado a la mitad. Y lo que tenemos que hacer es juntar dos puntas y dos puntas. Y nos va a quedar un triángulo. Ahora tenemos que llevar uno de los picos al pico de arriba, haciendo un triángulo. Y esto hay que hacerlo con las cuatro puntas, las dos de este lado y las dos del lado contrario. Ahora ya tenemos otro cuadrado más pequeño y lo que tenemos que hacer es dejamos las puntas en la parte de arriba, por ejemplo, y llevamos las puntas de los lados hacia el centro, que está abierto, ¿veis? Pues lo tenemos que llevar justo hasta la línea del centro, haciendo otra especie de triángulo. ¿Veis? Y esto hay que hacerlo también con los cuatro lados. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Veis que hasta aquí simplemente es plegar, que no tiene mucho misterio, simplemente hacer los pliegues bien. Ahora, si os fijáis, en estos pliegues que hemos hecho, uno de los lados está cerrado y en otro de los lados hay como una especie de bolsillo. Aquí está el bolsillo.
Lo que tenemos que hacer es meter esta punta dentro del bolsillo, y para poderlo meter tenemos que doblar y marcar para que nos sea más fácil. Entonces, la marca la podemos hacer llevando el pico de abajo al pico lateral. O sea, abrimos esta solapa y llevamos este pico junto a este pico y marcamos. Y ahora tenemos que volver a marcar llevando este pico hasta la esquina que acabamos de marcar del triángulo. El triángulo estaría aquí, pues tenemos que llevar esta esquina justo hasta el otro lado, ahí. Y este pico o este triángulo que nos ha quedado es lo que tenemos que meter dentro del bolsillo. Así. En los 4 lados tenemos que hacer lo mismo. Si os liáis, os cuento un poco cómo podéis hacerlo. Si os liáis, lo que hay que hacer simplemente es con la solapa cerrada llevar el pico por encima, y veis que ahí tenemos que marcar porque esto se tiene que quedar todo dentro, y veis como sobra un poquito que también tendrá que ir dentro del bolsillo. Lo que hacemos es girarlo así hacia adentro, ¿veis? Entonces esas serían más o menos las marcas que hay que hacer para que pueda quedar todo dentro del bolsillo. Sería hasta la esquina y luego hasta la esquina. Y todo esto lo metemos dentro del bolsillo. Así es como nos va a quedar. Y ahora en este lado hacemos lo mismo. La esquina hasta la otra esquina. Y esta esquina a esa esquina. Hacia el centro. Y todo dentro del bolsillo. Y ya vamos con la última. La esquina de abajo a la esquina lateral. Y ahora la esquina de abajo hacia el centro. Y todo dentro del bolsillo. Como veis, esta es la parte más complicada porque ya son piezas muy pequeñitas. Por eso os he dicho al principio que no os aconsejaba cortarlo más pequeño de la medida que os he dado, porque si no va a ser complicado este último paso. Y ahora llega ya el final. Simplemente queda abrirlo. Para abrirlo plegamos al revés de como lo tenemos. Dejamos las partes de los bolsillos metidas hacia adentro. Y en uno de los picos hay un agujero. O bueno, un pequeño agujerito, ¿lo veis? En este lado no hay agujero, está en este. Y lo que tenemos que hacer es soplar fuerte por aquí, por el agujero, para que el papel se abra y se forme una bola. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser introducir la bombillita de la guirnalda por aquí, por el agujero, para que me quede esto como una especie de mini pantalla.
Como el papel, aunque es fino, no es transparente del todo, lo que voy a hacer es abrirle unas pequeñas ventanas en dos de los laterales, en los laterales que han quedado lisos. Y esto hay que hacerlo al principio del proceso, así que os voy a enseñar cómo hacerlo desde el principio otra vez para que repitamos todo el proceso haciendo las ventanas. La primera parte hasta llegar aquí la hacemos igual, es decir, doblando en diagonal, en la otra diagonal y luego abriendo hacia un lado y hacia el otro y formamos lo que era la estrella. Donde tenemos que abrir las ventanas es aquí dentro, en esta línea. Esta línea que vemos cuando abrimos el lateral es la misma línea que encontramos aquí. Entonces es ahí donde tenemos que abrir la ventana. Para abrir la ventana yo he utilizado una perforadora con forma de estrella y lo que hago es más o menos centrarlo abrir una ventana en un lado y justo en el lado contrario otra. Y ahora el proceso para hacer la bola es el mismo.
Bueno, hasta aquí todo ha sido igual. Y ahora queda la parte de inflarla. Entonces, como tenemos los dos agujeros que he hecho con la perforadora de estrella, necesito taparlos para poder inflar. Entonces con los dedos los tapo un poco y soplo otra vez por el agujero, como os he explicado antes. Al tener los agujeros es un poquito más complicado inflarlo, pero con un poquito de paciencia se consigue. La guirnalda de luces es de este tipo, que podéis encontrar en bazares, sobre todo en Navidades, pero en algunas tiendas de manualidades también la encontraréis. Y lo único que hay que hacer es meter la luz, la lamparita, por el agujero por el que soplábamos y ya se queda ahí enganchada. Si te ha gustado el tutorial, no olvides pulsar pulgares arriba y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos. Gracias.